Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios que un domingo más podemos estar reunidos para compartir la palabra de nuestro Dios y pasar un tiempo juntos, no solamente escuchando la palabra de nuestro Dios, sino que también escuchando sus oraciones, escuchando sus gratitudes, escuchando sus peticiones, escuchando sus alabanzas a nuestro Dios. Y eso es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que el Señor las juntó, que el Señor les dio una identidad. Ahora nuestra identidad está en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Él nos dio este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Él nos dio el privilegio de ser amados por Él. Y ahora también tenemos el privilegio de alabarlo, de adorarlo. Tenemos el privilegio de acercarnos a Él a través de nuestras oraciones a un trono que dice que es un trono que es de gracia. El Señor nos ha dado una nueva vida y una nueva vida para relacionarnos con Él. Y les voy a invitar a buscar en nuestras Biblias, aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y voy a hacer una lectura de este texto que les voy a dar aquí del versículo 10 hasta el versículo 16. Vamos a leer aquí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 10 hasta el 16. Y así dice la palabra de nuestro Dios. El que descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así dice la palabra de nuestro Dios y vamos a tener un tiempo de orar. Padre Santo, gracias Señor te damos por este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra, para compartirla. Y gracias también te doy porque tú nos diste un cuerpo que es la iglesia. Y Señor, en ese lugar, Señor, dice aquí que nos ha dado, Señor, evangelistas, pastores y maestros. Y qué bendición más grande tenemos, Señor, de ser enseñados, de ser edificados, Señor, para que lleguemos a esa plenitud a la cual tú nos has prometido, Señor. Tener una relación de adoración eh, verdadera contigo, Señor. Y tú, Señor, lo haces a través de tu iglesia, Señor. Sabemos que no somos individuos que vamos a adorar solos, sino que tú has hecho la iglesia para que te adore en forma corporativa, Señor. Y Padre, gracias te damos, Señor, por esta tremenda palabra que tú nos muestras, Señor, aquí en el libro de Efesios. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a entenderla, a estudiarla, a conocerla, para que de esta forma también nosotros proclamemos esta verdad y que todo el mundo sepa que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres quien prometes vida en abundancia, vida eterna, que tú, Señor, eres el que promete pan de vida, agua de vida, que tú, Señor, eres el quien dice ser el Hijo de Dios. Te alabamos en este momento y te damos honra y gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.
Bien, hermanos, y una de las cosas que hemos estado viendo es que el Señor se hizo de este cuerpo que es la iglesia, y aquí lo que dice en este texto que en ese lugar Él dice constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles ya se fueron, ya no los tenemos en medio nuestro, pero dice aquí que también dice que tenemos evangelistas, a pastores y maestros. Todo el Señor se lo ha dado a la iglesia para que este cuerpo sea enseñado, sea edificado. El Señor no solamente le dio evangelistas, pastores y maestros en este tiempo, sino que también el Señor nos ha dado dones espirituales para que nosotros los desarrollemos dentro de la iglesia. Y una de las cosas que hemos estado enseñando durante este tiempo es que eh, nosotros estamos para evangelizar a este mundo, para que el mundo conozca que Cristo es el Señor, que el hombre nuevamente se vuelva a tener esa relación que tuvo Adán y Eva allí en el huerto. Eso es una relación que se rompió, pero en el principio esos dos hombres estaban allí cara a cara adorando a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y el Señor, Él está en este proceso de restablecer esa relación. Y por eso es que nosotros a través de toda la Biblia vemos esta historia de redención. Cómo finalmente el Señor cumplió sus promesas y envió a su Hijo a este mundo para venir a cumplir todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Vino a cumplir la ley. Esa ley que el que la cumplía el estándar de Dios. Pero la verdad de las cosas es que nadie cumplió ese estándar, solamente Cristo. Y finalmente el Señor consumó todo allí en la cruz. Y el Señor aceptó ese sacrificio, dándole vida a Cristo. Allí Él resucitó al tercer día. Y Él dice que está ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un Salvador, que es Cristo, nuestro Señor. Y una de las cosas que hemos estado viendo, que nosotros como iglesia tenemos que evangelizar a los no cristianos. Y vimos ya 4 formas en que la iglesia presenta el evangelio a los no cristianos. Y una de esas, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, una de las formas que presentamos el evangelio a los no cristianos es ese evangelio proclamado. Cuando las personas van a la iglesia y escuchan la enseñanza, escuchan al predicador que está enseñando la Biblia, pero dentro de ese mensaje hay un mensaje que es cristocéntrico, un mensaje que está hablando de la salvación, que está hablando que solamente en Cristo hay esperanzas de vida eterna. También en otro punto que nosotros estuvimos viendo es que el Evangelio es proclamado a través de las oraciones, cuando los hermanos también en forma corporativa están orando dentro de la iglesia y elevan sus oraciones al Señor con alabanzas, con gratitudes, con peticiones, con arrepentimiento. Los que están allí escuchando esas oraciones, también el Espíritu Santo está obrando a través de lo que se está haciendo. También otra de las formas de cómo se proclama el Evangelio en el culto de adoración allí en la iglesia es a través de canciones que cantamos, canciones que hablan de esperanza, canciones que hablan de vida nueva, canciones que hablan de que solamente en Cristo hay esperanzas verdaderas de vida eterna. Y estas canciones van a llevar a las personas a ser convencidas de pecado. O sea, todo lo que la actividad que nosotros
hacemos dentro de la iglesia es justamente para que el Señor sea conocido por los no cristianos. Una de las cosas que estuvimos diciendo es que la iglesia es el campo misionero mejor que nosotros tenemos. Es el lugar donde tenemos que nosotros invitar a nuestros familiares, tenemos que invitar a nuestros hijos, tenemos que invitar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Este es un tiempo que ya lo había dicho, es un tiempo para que nosotros reflexionemos. Va a llegar la hora en que vamos a poder volver a congregarnos, vamos a poder volver a la iglesia, pero la idea que lleguemos con nuevos ímpetus, con nuevas fuerzas, con nuevas energías, con nuevos deseos e intenciones de aprovechar bien el tiempo y decir, ¿sabe qué? Yo voy a regresar ahora de este tiempo a la iglesia, pero voy a regresar con la intención de orar al Señor para que me dé esas personas para llevarlas a la iglesia, para que vayan y conozcan al Señor, al Salvador. Allí en la iglesia, ese es un muy buen lugar. En ese lugar nosotros también podemos mostrar el Evangelio exhibido. ¿Y cuál es lo que nosotros dijimos? Es a través de la Santa Cena, de estas ordenanzas que el Señor dio a través de la Santa Cena y también en el bautismo. Las personas allí en la Santa Cena y a través del bautismo nos van a ver que nosotros como hijos de Dios somos personas que estamos obedeciendo, que somos personas que estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hagamos. Y también en el mismo bautismo, cuando hay tiempos de bautismo, se invitan a las visitas, se invitan a amigos y ellos ven cómo las personas están obedeciendo, cómo esas personas están contando y hablando de su testimonio, de lo que eran antes, cómo el Señor los rescató y de lo que son ahora. Son los actos, ya lo hablamos en un estudio anterior, son los actos soberanos de Dios, obrando a través de toda esta actividad que se tiene en la iglesia. ¿Para qué? Para que los no cristianos conozcan al Señor. También hay un quinto punto que lo vamos a ver, es el Evangelio que se vive dentro de la iglesia. Y nosotros cuando invitamos a las personas a la iglesia, siempre encontramos bastantes oposición o rechazo a las personas para llevarlas a la iglesia. Las personas se quejan de la iglesia. Y es algo tan, pero tan triste lo que no sé si ha sido a nuestra generación, en nuestro tiempo, lo que nos ha tocado vivir, pero la gente dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. También el otro argumento dice que es algo creado por el hombre, no por Dios. Y también muchas veces los cristianos son acusados de ser hipócritas, que no practican lo que predican. Y esa es una realidad a la cual nosotros nos vemos enfrentados con mucha frecuencia. La gente rechazando toda esta actividad de la iglesia. Muchas veces hemos escuchado ese argumento que dicen que Dios está en todas partes, no necesito ir a la iglesia, no necesito estar allí para conocer o para alabar a Dios. Pero resulta que ese es el lugar que Dios nos dio para que lo adoremos, adoremos a nuestro Dios. Allí en Juan 13, versículos 34 y 35 dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese es el testimonio más potente que nosotros le podemos dar
al mundo, que los que estamos en ese lugar realmente nos amamos, que realmente nos interesamos los unos por los otros, que nos ayudamos, que nos protegemos, que nos cuidamos. Y ese es un mandamiento que el Señor nos dio, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Eso es lo que nos está diciendo aquí en Juan 13, versículos 34 y 35. Jesús dice también que cuando nos amamos y servimos mutuamente, Jesús demuestra que Él es quien dice ser a un mundo que nos observa. Las personas nos están observando, las personas están viendo cómo nosotros procedemos. Somos personas observadas. Y si nosotros hacemos como el Señor nos manda y obedecemos, las personas van a decir, oh, mira, esos sí que se aman, esos sí que se cuidan. Yo quiero pertenecer a esa comunidad. Yo quiero saber qué es lo que los mueve a ellos a ser como son. Que sería, es un testimonio potente y poderoso. También en Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las personas me observan en el trabajo, ven cómo yo procedo. Y bueno, y si yo en mi trabajo soy una persona grosera, si yo soy una persona mentirosa, si yo soy una persona falta de respeto con los jefes, las personas van a decir, y bueno, y esta persona, mira, dice que cree en Cristo, pero mira cómo es acá. Entonces, nosotros con nuestro testimonio vamos a mostrar lo que decimos ser y vamos a tener mucha más autoridad para predicar y anunciar el Evangelio. Entonces aquí en 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar considerar vuestras buenas obras. Porque la verdad de las cosas que el mundo no va a hablar bien de nosotros. El mundo nos va a reprochar un montón de cosas, pero que no nos reproche por nuestras mentiras, que pueden ser verdaderas, por nuestras groserías, por nuestras faltas de respeto. No, que lo hagan por cualquier otra cosa, pero no por nuestro testimonio. Entonces aquí en Juan 17, versículos 20 al 23 dice, Jesús dice que cuando su iglesia se une, Él es considerado verdadero. Dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces todo es con el propósito de testimoniar y de testificar y que las personas vean en, en nuestras vidas a Cristo. Que nosotros seamos cartas abiertas, que el mundo vea y los no cristianos vean a Cristo. Ese es lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta oración sacerdotal de Juan 17, versículos 20 al 23. La reunión de la iglesia local hace visible el reino invisible de Cristo.
Es una de esas cosas que la gente tiene que ver para creer. En la iglesia tienes personas de cada tribu, lengua, nación, situación económica o afiliación política. Todos se unen en paz y amor, sin ninguna razón aparente que no sea Jesús. Y el mundo no puede explicarlo, solo una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, puede crear algo como la iglesia local. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia, hay personas ricas y hay personas pobres. Hay personas intelectuales y personas analfabetas. Hay personas que son de una raza, que son de un color político, pero todos unidos en Cristo. Y eso es un tremendo testimonio. No somos un club social, no somos una élite de personas exclusivas, sino que somos un grupo diverso de gente que el Señor ha reunido. Cuando el Señor juntó a sus discípulos, allí a sus apóstoles, unos eran cobradores de impuestos, otros eran revolucionarios, otros eran pescadores, diferentes grupos de personas, pero que el Señor los unió con una sola mente, cada uno de ellos, que amaban a Cristo y servían y lo honraban. La iglesia es eso, una sola unidad en Cristo. Entonces, ¿cómo usar las reuniones corporativas en nuestro evangelismo personal? Entonces, ahora que hemos hablado acerca de cómo la reunión corporativa proclama y representa el evangelio a los no cristianos, pensemos en alguna forma sencilla de utilizar estas reuniones para ayudarnos a nuestro evangelismo personal. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es que hablemos de la iglesia. Deberíamos hablar muy bien de ella, dar testimonio de nuestra iglesia. Entonces, tus conversaciones con personas que no son cristianas habla de cómo el Señor te ha bendecido a través de la iglesia local. Lamentablemente, muchas personas provienen de entornos en los que la iglesia no ha proclamado y protegido correctamente el evangelio, y por eso tienen una baja opinión de la religión organizada, y muchas personas han tenido malas experiencias con su iglesia local y han sido lastimadas por cristianos profesantes, y ahora son muy cautelosos y precavidos con la iglesia porque temen ser heridos nuevamente. Eso es algo que muy común en nuestro medio, en nuestro entorno, donde las personas tienen muy malas experiencias en las iglesias y por eso que no quieren llegar a la iglesia. Y bueno, y una de esas formas que las personas pueden llegar a la iglesia es que nosotros hablemos de nuestra congregación, de la enseñanza, de la hermandad, del cuidado, de la protección, de cómo nosotros bendecimos, cómo oramos por nuestros hermanos. Y que eso sea también un testimonio para los no cristianos. Entonces, al hablar con las personas que se encuentran en tu vida cotidiana, habla acerca de cómo Dios te ha bendecido a través de las relaciones y las lecciones que el Señor te ha estado mostrando a través de su palabra y a través de su iglesia. Crea expectativas cuando los invites a esas personas, sea amable de tu parte. Algunas personas pueden sentirse también intimidadas al llegar a un lugar nuevo, especialmente a una iglesia. El saber qué esperar puede ayudarlos a sentirse más cómodos y preparados. Ora por ellos. Ten una preparación con oración. Pida a otros miembros que oren para que vengan y sean conmovidos por el Evangelio. También
los bautismos, si puedes escoger qué días vendrá tu amigo, trata de invitarlo a un servicio donde haya bautismo. Son oportunidades que nosotros tenemos para evangelizar. Y que todo esto que estoy compartiendo, hermanos, nos ayude a reflexionar, a prepararnos. ¿Qué deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia también? Al finalizar el servicio, aprovecha la oportunidad para preguntarles qué les pareció lo que escuchó y vio. Entonces, toda esta actividad que nosotros tenemos en la iglesia tiene que ser una actividad que apunte todo a evangelizar, y que nosotros nos sintamos también animados en toda esta actividad. Dice, ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelismo? La iglesia local nos prepara para evangelizar. Y aquí en Efesios 4, versículos 11 y 12, el texto que yo leí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La capacitación de la iglesia para hacer el trabajo del ministerio es una de las principales responsabilidades del pastor, en este caso de nosotros los ancianos. En realidad es lo opuesto del concepto erróneo con el que comenzamos, ¿ya? Porque muchas veces se piensa que esta es una pega que tiene que hacerla el pastor, pero es una pega que también es un trabajo que también nosotros como ancianos tenemos que hacerlo. No solamente es un trabajo del pastor alimentar a los cristianos, también es es una actividad que cada uno de nosotros también tenemos que hacerlo. Y las hermanas estudian la Biblia, los hermanos, cada uno de nosotros nos estamos capacitando, no para tener más conocimiento de Dios. Y sí, podemos tener más conocimiento de Dios, pero principalmente para ver y prepararnos cómo vamos a alcanzar a los no creyentes con la palabra de nuestro Dios. Ya dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de toda esta enseñanza es que nos preparemos para salir a proclamar el Evangelio. Es algo que no debes olvidar, de que Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para proclamar el Evangelio. Y voy a terminar aquí, nuevamente repitiendo este texto de Efesios 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor no nos deja huérfanos, no nos deja a la mitad del camino. El Señor viene para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para esta gran obra que es que nosotros vamos a hacer sal y luz para este mundo. A Él sea el honor y sea la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.